Pues buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Carol Perelman. Para Enlace Judío tenemos la oportunidad de hablar el día de hoy con el doctor Gustavo Medina Tanco. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Carol? Yo muy bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte con la sana distancia, pero veo que estás en tu laboratorio y eso me encanta. Para que todos sepan, el doctor Gustavo es físico, es egresado de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, hizo su doctorado en ciencias en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y bueno, tiene varias estancias, entre ellas en el Royal Greenwich Observatory. Es actual jefe y creador del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y se van a preguntar qué hace un doctor en física cuyo labor es desarrollar instrumentación espacial, que tiene ahorita un satélite en India esperando para ser lanzado al espacio, colabora y trabaja su laboratorio con la Agencia Espacial Mexicana. ¿Qué tiene que ver con el COVID? Gustavo, explícanos por qué estamos platicando. Bueno, sí, mira, como bien dice, nuestro es un laboratorio de instrumentación espacial. De hecho, nuestra misión insignia en este momento es una misión a la Luna que estamos preparando con 9 robots para 2021. Sí, va a ser la primera misión mexicana para allá. Pero bueno, un poquitito inclusive hasta como una demostración de lo importante que es desarrollar ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología e innovación en un país. Esto te demuestra que un laboratorio que aparentemente está, o podría alguna gente decir que está desligado de la realidad social del país, cuando el país se enfrenta con crisis, pues tiene también una especie de reservatorio de know-how y de recursos humanos que se pueden reconvertir a atacar problemas pues serios y candentes para la propia sociedad. Entonces, hace unas semanas, cuando verdaderamente vimos el impacto que la crisis iba a tener del COVID-19 acá en México, nos pensamos cómo podíamos contribuir efectivamente en base a pues, nuestras capacidades para tratar de apoyar a la sociedad. Y decidimos entonces que había dos áreas en las cuales podíamos hacerlas, ¿sí? Una es dentro de la pues, bien conocida necesidad de ventiladores, ¿sí? Para tratamiento de pacientes, dado que sabemos que el COVID-19 pues, realmente ataca muy seriamente a la parte pulmonar. Y claro, eso es algo muy nuevo en cuanto a problemas de salud, el hecho de que se necesite una gran cantidad de ventiladores al mismo tiempo. Entonces, no solo México, sino todos los países se han enfrentado con esa realidad de tener una carencia de infraestructura para eso. Y entonces decidimos ponernos a hacer rápidamente ese ventilador. La otra área también, la que decidimos actuar, es ya pensando en que una crisis como esta sanitaria no solo tiene ese primer momento que está definido casualmente por el problema de salud, sino que tiene ramificaciones también pues, en la economía, en las formas de interactuar socialmente, etc. Y que en algún momento esa actividad tiene que volver. Y tiene que volver en una forma que sea pues lo más eficientemente posible y al mismo tiempo consistente con esa nueva realidad sanitaria que se tiene aún ahí subyacente. Entonces, para salir de eso en una forma eficiente, yo creo que tenés dos cosas para hacer, ¿no? Una es hacer muchos testes, ¿sí? Para ver quién está realmente infectado y quién no, y según eso decidir movimientos de personas, actividades, etc. O la otra es usar información, ¿sí? Información para tratar, ya no por medio de testes, sino estadísticamente, saber quién puede y quién puede no estar infectado y quién puede ser más susceptible. Entonces, con base a eso hicimos una aplicación que se llama covid19.sol21ct.com, que podés usar en el navegador de cualquier celular o en computadora, y que te permite casualmente rastrear geográficamente la evolución de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ese es otro. Volviendo al ventilador, básicamente,
uno de los mayores desafíos, bueno, primero que nosotros no somos especialistas en hacer ventiladores, ¿no? No, Eso bueno, quiere decir y que además en tiempo récord, o sea, en 3 semanas tuvieron listos un ventilador que además, explícame lo maravilloso de este ventilador, que no nomás es de bajo costo, sino que además es portátil. A ver, platícanos. y mira, y que no es solo un ventilador, o sea, nunca nos propusimos hacer solo un ventilador, nos propusimos generar una solución a un problema, ¿sí? Aunque sea dentro de nuestras limitaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que el objetivo no era hacer simplemente un prototipo de decir, bueno, hicimos algo que funciona bien como un ventilador y eso ya es un desafío, sino que decidimos aliarnos también con empresas de la propia comunidad judía para hacer una solución completa, en el cual el objetivo es poner un ventilador gratuitamente en aquellos lugares donde realmente la sociedad más lo necesita, ¿sí? En lugares aislados del país o en lugares menos beneficiados, aunque puedan estar dentro de las mismas grandes ciudades, ¿sí? Entonces, ese ventilador, cuando se lo concibió teniendo en cuenta todas las limitaciones que podían restringir ese objetivo. Entonces, por ejemplo, uno de los mayores problemas en esta crisis es que toda la cadena de suprimentos se quebró en todo el mundo, efectivamente. Entonces, todos los componentes que se buscaron para el diseño son componentes que o se pueden conseguir en este momento en el país, o se podían conseguir al momento del diseño, para por lo menos 1000 ventiladores de esos, o que por lo menos con nuestras empresas asociadas, ¿sí? De las cuales algunas son del sector, como por ejemplo Steren, ¿sí? Que tiene toda la parte de venta de electrónicos en todo el país, bueno, AG Electrónica, que también ha apoyado, publicidad virtual, medicina de referencia, etcétera. O sea, empresas, algunas del sector y otras no, que se han encargado también de explorar toda esa cadena de suprimentos para montar todo eso. Entonces, hicimos ese instrumento, lo primero que hicimos obviamente es buscar especialistas, ¿sí? Del INER, que nos pudieran dar una retroalimentación con respecto de qué es lo que se necesitaba en base a eso, ¿sí? Entonces, elegimos una tecnología con la cual se pudiera hacer rápido, que es esta tecnología de AMBUS, que después vas a ver. Pero buscamos esa retroalimentación de médicos, se hicieron mediciones también ahí en el INER, para calibrar y caracterizar a los instrumentos. Después nos fuimos a nutrición, ¿sí? al Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde ahí tuvimos el excelente apoyo también de todo lo que es grupo de bioingeniería de nutrición, donde tienen el único simulador de pulmones que hay en la Ciudad de México. Entonces hicimos ahí 3 sesiones debe decir que son pruebas de mediciones y calibración en las que fuimos modificando y mejorando el instrumento a cada paso hasta que tuvimos ahí una solución, digamos, de laboratorio que fuera completamente satisfactoria. Y después, con el apoyo, ya dentro de la UNAM también, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, hicimos pruebas ya con animales, ¿sí? Con mamíferos, en particular cerdos, que son los más parecidos al hombre. Entonces se hicieron 3 pruebas diferentes, en días diferentes, en las cuales se fue validando todo el diseño y mejorándolo, porque realmente hay una gran diferencia de pasar del laboratorio a un ser vivo. Un ser vivo es un ser pues, complejo, ¿no? Todos los procesos interactúan y tienen retroalimentaciones entre sí. Y finalmente conseguimos ya pruebas con animales pues excelentes, donde conseguimos mantener por casi 5 horas a un animal vivo en paro completo respiratorio con el instrumento y probándolo en diversas situaciones. Inclusive se hicieron también, porque la Facultad de Medicina tiene toda esa capacidad, o sea, para que te den una idea, son pruebas complejas, movilizan como a 15 personas en total, entre cirujanos, anestesistas, pues nosotros, gente que hace pruebas de laboratorio. Entonces, a cada 15 minutos, por ejemplo, a los animales se le fueron haciendo pruebas de lo que es gasometría en sangre para ver, o sea, no es solamente mantenerlo vivo, es ver que ese equilibrio sea un equilibrio lo más sano posible para ese ser vivo, ¿sí? De tal modo que pueda pues, después volver a su actividad normal, ¿no? No solamente mantenerlo vegetativo. Y también en tiempo real, en forma permanente, con instrumentos de quirófano, también se los analizó. Todas esas pruebas fueron excelentes, ¿sí? Después se hicieron inclusive pruebas de autopsia y análisis de tejidos pulmonares para ver que no hubieran daños alveolares. Entonces, todas esas pruebas se hizo excelente. Entonces, hace ya esencialmente
pues 2 semanas, hoy justamente, que tenemos un instrumento que creemos está en condiciones de ser pues, utilizado efectivamente para un ser humano con ventilación invasiva, ¿sí? Obviamente no te voy a decir que es un instrumento que te reemplace a un instrumento de quirófano, que te debe costar 1,5 millones de pesos, no, es un instrumento de emergencia, ¿sí? Pero es capaz de mantener ¿Cuánto cuesta? más o menos en producción unos $700. ¿Sí? O Sí, sea, menos de es mucho menor y qué tanto expertise, o sea, qué tanta habilidad debe de tener la persona que lo maneja, porque eso es un punto importante. Me parece que en México uno de los elementos que nos hace falta son los recursos humanos entrenados para poder intubar, ¿no? Mira, el instrumento en sí es muy simple. Como instrumento es mucho más simple de ser manejado que un instrumento regular de quirófano, ¿sí? E inclusive también puede ser usado en método de ventilación no invasiva y ser útil para COVID con ventilación no invasiva, donde puede tener un nicho también como un instrumento previo a que vos pases a terapia intensiva, ¿sí? Y que tal vez hasta te evite llegar a una terapia intensiva si se usa así. Ahora, si lo llegás a usar invasivo, y este instrumento se puede usar invasivo, de hecho todas las pruebas que hicimos nosotros son con ventilación invasiva, entonces sí, ese uso sí requiere de una persona capacitada, sobre todo para hacer la intubación. La intubación. ¿Sí? Ok, pero Eso la es parte no invasiva, que es una ventilación para proveer de oxígeno y subir la presión de oxigenación en sangre, no se requiere grandes no, entrenamientos. ahí te salvarías ese problema. Porque, como bien decía, o sea, en el país, por lo que sé, debe haber 100 o 200 personas nada más, profesionales, que sepan hacer una intubación de un ser humano de ese nivel. Entonces, desde ese punto de vista, sí tenés un cuello de botella en recursos humanos, ¿sí? Ahora, si lo usaras no invasivo, ¿y en qué situación lo podrías usar no invasivo? Por ejemplo, no sé si has visto, pero se levantó mucho a raíz de Nueva York y después ha sido confirmado en otros países, que existe una especie de neumonía silenciosa, ¿no? O sea, el virus te puede empezar a afectar los pulmones, vos tenés todos la sintomatología, si te hicieran los análisis adecuados de una neumonía, pero de alguna forma tu organismo consigue compensar acelerando la respiración, haciéndola más profunda esa falta de oxígeno. Así Entonces, es. si vos tuvieras un aparatito que te mida simplemente la saturación de oxígeno en sangre, verías que estás en una situación muy seria desde el punto de Sí, vista sí, sí, salud. el oxímetro es una medida de eso, porque mucha gente está teniendo una baja saturación y con el oxímetro se puede dar cuenta que realmente está en niveles críticos, que si hubiera sido un bajón de una sola vez, estaría obviamente en emergencias, ¿no? Claro, y Entonces, lamentablemente espera en ese estado hasta llegar a un momento en que ya, está la degradación que va al hospital, pero ya es tarde, ¿no? Y ahí se lo entuba. Antes se podría haber comenzado un proceso realmente en el cual pues le des oxígeno, hagas que no se forcen los pulmones tanto, que eso también ya los va degradando, y tal vez lo consigas sacar sin nunca tener que llevarlo a una sala de terapia intensiva, Gustavo, me donde la podría encanta. morirse muy grande. Digo, lo que me encanta es que pudieron reconvertir toda la experiencia y todo el cómo hacer ustedes, que son expertos en hacer instrumentación, en tratar de hacer una solución integral que incluye no nada más hacer el prototipo, sino también probarlo con el INER, probarlo con nutrición y hacer las pruebas en la UNAM con veterinaria, porque probarlo en mamíferos es algo extraordinario y además tiene su complejidad. Pero ya en este punto, el poder dar una solución que además confiere, como tú bien dices, la línea de producción de al menos 1,000 aparatos hechos por ustedes, me parece fantástico. Y bueno, entiendo que están ahorita sometiéndolo a la aprobación de COFEPRIS, ¿correcto? Sí, sí, mire, el planteamiento nuestro con las empresas con las que estamos es nosotros hacer 100 gratuitos y darlos, ¿sí? Y después se puede extender y hacer más, ya con otro formato, quién sabe, pero siempre sin fines de lucro, en absoluto, se debe cubrir costo. Pero por lo menos 100 gratuitos con certeza. Y no solo dar los instrumentos, esa es la otra cosa que nos hemos planteado con todo este grupo de gente que estamos trabajando, y que incluye a nosotros de la academia como también empresarios, que es el hecho de plantearlo como una solución completa. Es decir, no solo dar el instrumento, sino darles entrenamiento también para utilizarlo, darle las piezas de refacciones,
soporte técnico para que lo arreglen, e inclusive soporte también profesional para el uso, aunque sea en forma remota, ¿no? Pero que haya un profesional que pueda estar ayudando a dar esa solución integral. Entonces sí, ahora estamos en ese proceso, ¿sí? Ya hemos entrado con la primera etapa, que es una etapa de validación de diseño, pues, que hace CONACYT ahora, ¿sí? Y después de eso, cuando se pase esa etapa, pues viene otra etapa de nuevo en nutrición, que es de nuevo para validación de los parámetros, y después viene una prueba con animales, bastante extensa, que requiere unos 12 animales, ¿sí? Hasta que se pueda llegar a esa aprobación, y además en paralelo se tiene que hacer toda una certificación de lo que es, le llamemos la fábrica, no es una fábrica, pero bueno, el espacio que sea adecuado para producción de esos instrumentos. Entonces, estamos ahora dentro de ese proceso. Ese proceso, Gustavo, pero es muy importante lo que estás haciendo, porque fíjate que uno de los problemas, una de las situaciones de la realidad que tenemos en el país también es que mucha gente está lejos de centros de salud, y muchos de centros de salud no necesariamente tienen los suficientes respiradores para atender una emergencia como esta, que como ya vimos, pues va a ser de mucho más prolongada nuestra convivencia con el coronavirus de lo que nos hubiera gustado, hasta que no haya una forma de inmunizarnos, de estar completamente protegidos, pues todos somos susceptibles. Y al ser susceptibles, todos podemos enfermarnos de COVID y no sabemos qué tan severo nos vaya a ir con el COVID. Así que poder tener a la mano un aparato como el tuyo, un prototipo que nos pueda apoyar, pues es muy importante. Me encantaría que nos enseñes el prototipo y me encantaría que nos hables también de la aplicación. La aplicación que hicieron también es muy importante. Sí, mira, te hablo un poquito de la aplicación y después te paseo un poco por el laboratorio mostrándote, ¿sí? La aplicación, por ahora, como te decía, es una web app, pero ya estamos preparando la de Android, que debe estar en el aire esta semana probablemente, y después en iOS también, pero digamos, no necesitas, la podés hacer hoy en día desde cualquier navegador como sitio web. Lo que haces es entrar a un formulario, y ese formulario está dividido en dos partes. Una primera parte te pide informaciones sobre preexistencias, digamos, o sea, si tienes diabetes, exceso de peso, edad, género, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo llenas por una sola vez porque esas cosas no cambian, ¿no? Y la segunda parte son síntomas que sí pueden cambiar todos los días. O sea, si tienes fiebre, ¿no? Sí o no, y aparte de eso puedes poner una escala graduada, si te duele la garganta, si tienes tos seca, pérdida de olfato, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de síntomas. Todos esos síntomas y preexistencia están también seleccionados a priori basándose en un estudio con más de 1.600.000 personas que se hizo en el Reino Unido hace algunas semanas, y que es uno de los estudios más grandes y serios que existe al respecto, tratando de correlacionar casualmente sintomatología con una probabilidad de contagio efectiva. De hecho, hay una ecuación para calcular probabilidad a partir de ahí. Entonces, con esa información, lo que se hace entonces es generar por un lado, una probabilidad de contagio, que no te la damos como un número, sino que se da simplemente como bajo, medio o alto, porque no todo el mundo sabría muy bien qué hacer con un número de probabilidad para actuarlo. Y eso se puede poner aparte también geográficamente sobre un mapa. Entonces podés ver sobre un mapa cuál es la distribución en tiempo real de lo que es todos esos grados de riesgo que tiene la gente de estar contagiada. El objetivo de ese tipo de mapa es que, pensando después en la etapa en que uno realmente comienza a volver a la actividad socioeconómica, es que primero el usuario pueda tomar decisiones bien informadas, fundamentadas, de cómo moverse. Claro. Es decir, puede haber regiones donde conviene ir dentro de una misma ciudad o no, ¿sí? ¿Para qué entrar a ese supermercado que está rojo ahora en este momento? Pues mejor me espero 2 o 3 horas o voy mañana, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo, ¿para qué ir a esa región de la ciudad? Por otro lado, también le permite, si quieres, al gobierno o a los empresarios tomar decisiones sobre cómo, en tiempo real, ir ajustando cuál es la dinámica de lo que es permitido o no permitido, qué actividades recomenzar o qué actividades parar o disminuir.
Además de eso también, a partir de las preexistencias, lo que se hace es calcular algo que le denominamos susceptibilidad, a falta de un mejor nombre, ¿sí? Que quiere decir básicamente que, dado que te enfermaras, ¿cuál es la susceptibilidad que vos tenés a esa enfermedad? Es decir, ¿qué tan grave puede ser para vos? ¿Sí? Sabemos que hay una diferencia muy grande. Muy poca gente se ha muerto con menos de 20 años de edad. La gran mayoría se muere con más de 65, por ejemplo. Y de los que se mueren con más de 65, la gran mayoría es porque ya tenían exceso de peso, diabetes u otros problemas. O sea, el riesgo a tener un COVID severo o crítico. Exactamente. Y aparte de eso, desplegar toda esa información también en mapas, con lo cual vos podés ver geográficamente dónde están esos grandes riesgos. Y eso tiene mucha utilidad en principio también para entes de gobierno, si quieres, para tomar decisiones de dónde desplegar infraestructura. ¿Sí? Claro. Y No, vos ves regiones de la ciudad que son más graves, pues ahí donde la vas a poner, ¿no? Y tiene un valor también para investigación, porque obviamente estamos poniendo pues mucho más síntomas que lo que tiene este estudio de Inglaterra, y más preexistencia, etcétera, para investigar todas esas correlaciones después utilizando inteligencia artificial, minería de datos, etcétera, y tratar de ver también pues cómo esas cosas se aplican a la población mexicana, que no tiene por qué ser exactamente lo mismo que pasa con la población del Reino Unido. Claro, porque además hay factores culturales y genéticos inherentes también. Seguramente los receptores, AC2 que cada población tiene es distinta, etcétera. Me encantaría que nos compartas otra vez el nombre de la aplicación, de tal forma que la podamos ir Mira, bajando. la aplicación es COVID-19.Sol21CT, que es la empresa que nos paga para tener en el aire, porque es muy caro Sol tener 21, ajá. Sol21CT.com. ¿Sí? Ok, ok. ¿Sí? Y en cuanto estén las aplicaciones en los stores, pues ahí mismo va a haber un icono para que cliques y ya se te instale en tu propio teléfono, si la quieres tener como aplicación. Y la idea es que muchos la podemos bajar para así se vuelve una información colectiva y todos sabemos un poco el riesgo comunitario también, ¿no? Por dónde ir transitando. ¿Sí? Y tiene que ser como en esto, o sea, la riqueza está en los datos. Entonces, cuanto más gente la use, mejor. Nos gustaría tener 1 millón de personas, por lo menos, para tener una estadística fuerte para trabajar en esto y para apoyar a todas esas actividades. Y no solo que la gente la baje, sino que también la use, ¿sí? Porque al usarla va poniendo informaciones en la base de datos, que te aclaramos que todas las informaciones son anónimas, ¿sí? Es imposible identificar a una persona en particular por los datos que dejan en la aplicación, porque no nos interesa eso en absoluto, ¿sí? Sí. Pero la gente lo puede tomar, fíjate, como la contribución de ella para la sociedad. O sea, yo creo que en estas épocas muchos nos preguntamos cómo contribuir, ¿sí? Nosotros pues, sabemos hacer algo de tecnología, pues tratamos de contribuir haciendo esto o haciendo ventiladores. Los empresarios que nos apoyan, pues tratan de apoyarnos con lo que ellos puedan, consiguiendo partes, componentes o poniendo dinero y capital. Y pues la sociedad puede contribuir con esto, con información, con datos. Lo veo un poco como un proyecto de ciencia ciudadana, pero también la ayuda al ciudadano, porque me va a ayudar a mí a tomar decisiones, o sea, me empodera y me da la información que yo requiero para saber, como tú dices, ir a cierto lugar o no ir a cierto lugar. Y a la vez estamos contribuyendo a la ciencia, me parece fantástico. Sí, y es información independiente, o sea, esta no es información que haya pasado por otras instituciones ni nada, es la gente informando a la gente también. Pues me encanta. A ver, ahora sí dame un tour por tu laboratorio. Bueno. ¿No? En un laboratorio que colabore con Alice y con el colisionador de partículas en el CERN. Se me hace increíble que nos hayas invitado a tu laboratorio. Trabajamos también, hemos hecho proyectos con NASA, con la Agencia Espacial Francesa, con la Agencia Espacial Italiana, rusa. De hecho, en octubre del año pasado hemos puesto junto con otros países una cámara ultravioleta en la Estación Espacial Internacional, que es el primer instrumento que observa el lado nocturno de la Tierra del ultravioleta. Pero en fin, acá te muestro un poco y también te destaco a la gente, porque una cosa importante es que este trabajo también ha sido hecho con el apoyo inestimable de pues, alumnos de la UNAM, jóvenes, que son todos voluntarios. ¿Sí? O sea, yo tengo 50 alumnos en mi laboratorio, de esos he pedido pues, voluntarios 3, y son estos 3 muchachos que se han apechugado de no solo venir acá cuando la UNAM está toda cerrada, sino también inclusive de pues
de ir al INER o de ir a nutrición en situaciones que en esta época pues son de mayor riesgo, ¿no? Entonces, mejor el riesgo todos juntos, y eso yo creo que es loable y es bueno destacarlo, ¿no? Pues es un privilegio poder tener mentes así, dedicadas a ayudarnos a resolver esta pandemia, al menos aquí en México. Ahora sí, lista para el... Bueno, te los muestro un poquito, va a ser todo medio movimentado. Entonces, por ejemplo, aquí lo tienes a Jorge, está trabajando, diseñando piezas, ¿sí? Estas son piezas, algunas de las piezas que se han diseñado, que van dentro del instrumento, o sea, hay piezas que compramos, que son componentes, y otras mecánicas sobre todo que son diseñadas y fabricadas exclusivamente para el instrumento y producidas por nosotros, ¿sí? Te sigo paseando ahí. Justo, felicidades. Gracias por tu trabajo. Sigo paseando un poquitito del laboratorio, te muestro así un poquitito para atrás para que lo veas, porque no toda la gente tiene la chance de ver un laboratorio grande. Allá hay salas limpias para trabajar, cámaras de vacío, equipos de electrónica, etc. Todas estas son partes de impresión. Estas son impresoras tridimensionales, todas estas, muy especiales estas para trabajar con cosas de espacio. Y tenemos pues toda otra serie también de impresoras de diferentes tipos que se utilizan. Acá te presento a otro de nuestros, este es Marcos, ¿eh? Marcos encargado de toda la parte de electrónica y procesamiento de datos. Cuando digo que alguien es encargado de algo es porque se especializa un poco más en eso, pero en realidad todo el mundo trabaja en todo, ¿sí? Esto es totalmente multidisciplinar, ¿sí? Mucho gusto, Marcos. Lo tenemos trabajando en la electrónica, ¿sí? Él es ingeniero, Jorge también es ingeniero. Acá lo tienes a Pablo. Pablo es físico, ¿sí? Él está haciendo muchas de las partes también de mecánica y de la parte de, digamos, neumática, aeronómica del instrumento, ¿sí? Que te digo, o sea, lo terminamos hace 2 semanas, pero mientras se hace el proceso de certificación se lo siguen mejorando al instrumento, ¿no? Claro. Lo siguen viniendo. Y el bichito es este, lo muestro un poco, ¿sí? Este es el nene. Oye, pero es que es increíble que pueda ser portátil, porque sí, o sea, puede no nada más ayudar en zonas muy rurales, apartadas, en hospitales que tengan menos recursos, sino que también en una ambulancia, ¿no? Sí, y te digo, está hecho para entrar también en la cajuela de un carro, puede andar por caminos de tierra saltando, ¿sí? Sumamente robusto para eso, ¿sí? Es muy liviano, lo puede levantar una sola persona, lo puede levantar una mujer sin problemas, ¿sí? Una enfermera. Le hemos tratado de hacer todo lo más ergonómico que se pueda, o sea, todo el tablero es simple y está dividido en 2 partes, ¿sí? Acá tenés la parte que te muestra todo lo que son, bueno, los perfiles en el tiempo, de presión, volumen, etcétera, y tenés muchos de los parámetros del proceso de ventilación, que es muy práctico de verlo así digitalmente, pero por otro lado acá tenés toda la parte de control. Desde acá lo controlás, fíjate que viene protegido, cosa de que si alguien se cae o algo así no pueda cambiar por accidente los parámetros de lo que le está yendo al paciente. Y acá tenés también pantallitas con todo lo que son las cosas básicas, de tal modo que si fallara esta pantalla, por ejemplo, la funcionalidad no se pierde, ¿sí? Porque siempre una cosa que es una pantalla así como esta tiene más posibilidad de fallar por software, no sé lo que sea, ¿no? Sí. Entonces está todo asegurado de que sea robusto. Tiene inclusive adentro 4, te muestro un poco adentro, ¿sí? Si quieres. A ver si viene Pablo acá y ayuda un poquito a ustedes, ¿sí? Pablo nos dan una mano, los muchachos. Toda en la tapa, toda la electrónica está acá en la tapa, absolutamente, y toda la parte mecánica abajo, ¿sí? Tienes 4 motores independientes, ¿sí? De tal modo de que sea robusto, o sea, pueden fallar, ¿sí? 1 o 2 motores y va a seguir funcionando y cumpliendo su función. Tiene 5 fuentes de regulación de potencia independientes también. O sea, la idea es darle robustez. ¿Cuál es su fuente de energía? Bueno, tienes energía directamente de la red y tienes baterías. Ya. Entonces, si se corta la energía de la red, él continúa funcionando sin nunca parar hasta por 5 horas en este momento con las baterías que tiene.
¿sí? Y de hecho, si fuera para una zona rural, pues se le podrían poner más baterías y aumentarle el tiempo de uso también, ¿sí? Ok. Eh, bueno, está basado en simplicidad y robustez, esencialmente. Es la Y, fórmula mágica, Gustavo. O sea, eso es lo que uno necesita, robustez, simplicidad y además el costo tan bajo, ¿no? y el costo baja. Pero con todo, fíjate que el hecho de que sea simple no quiere decir que sea trivial, ¿sí? La electrónica es sumamente compleja y hace muchas de las funciones que hace un ventilador de alto nivel, no todas, pero sí. Por ejemplo, te controla todo lo que es la respiración por volumen, y en general un paciente que esté entubado, por ejemplo, va a estar inconsciente, ¿no? Pero puede llegar un momento en que ese paciente se empieza a despertar y él quiere respirar. Si él quiere tratar de respirar y el instrumento pues solamente le da la respiración para lo que fue programado, empieza a luchar el paciente contra el instrumento, ¿sí? Entonces no, este instrumento reconoce, tiene la capacidad de reconocer que un paciente está queriendo respirar, está pidiendo una respiración, y entonces le da esa respiración que él quiere, ¿sí? Ya. Saliéndose del modo rutinario. O sea, tiene todas esas cosas, y como te digo, robusto. Estas paletas que a vos te parece, digamos, de verlas podría son simplemente paletas, pues son muy sofisticadas, han llevado mucho tiempo y mucho tiempo dentro del poco tiempo que ha llevado esto, ¿no? Pero muchos prototipos diferentes hasta llegar a este tipo de partículas, de paletas que tienen partes móviles, etcétera, para disminuir el esfuerzo en los motores, sacar la mayor cantidad de volumen de aire y no destruir esta pieza plástica en el proceso, ¿sí? Porque esto puede funcionar pues 50.000 veces en un día, ¿no? Wow. ¿Sí? Está increíble, Gustavo. Y te voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Pretenden patentarlo o cómo está ese proceso? si tenemos que, disculparme que no te... Patentarlo. Eh, mira, yo creo que lo vamos a dejar como un diseño libre. El objetivo no es ganar dinero, ¿sí? Es simplemente dejarlo libre. Y te digo, pensamos también que inclusive si tal vez, suponete, el proceso de certificación se retrasa en México, pues tal vez no llegue acá, pero hay muchos países en el mundo que lo necesitan, ¿sí? O sea, van a Cote d'Ivoire, compartirlo en Open Science. Lo van a compartir con otros sí, mira, países. ya me han invitado casualmente a participar estos días en una reunión con otros países latinoamericanos que están tratando de hacer cosas semejantes porque pues, la crisis está llegando después a ellos. Y para que te den una idea, en muchos lugares del mundo hay mucha carencia. O sea, por ejemplo, en Cote d'Ivoire hay 8 millones de habitantes y un ventilador, ¿sí? Ese es un caso extremo, pero no es único. Sí. Entonces, en fin, lo estamos haciendo acá, pero la mentalidad nuestra es que pues, el objetivo nuestro es salvar vidas, ¿no? Claro. Nuestro y de toda la gente que nos está No, no, no. apoyando. Y es un orgullo, yo creo que para México, tener gente como ustedes tan comprometida, que tuvieron además la capacidad y la habilidad de desviar completamente la atención, dejar de ver el espacio y enfocarse en un problema de salud pública. Se me hace precioso lo que hicieron y tus estudiantes también. Felicidades a los tres que conocí. Pero definitivamente, ojalá que la COFEPRIS nos apoye para sacar esto lo antes posible a la población, porque ese es el objetivo realmente, que esté ahí donde debe de estar, no en el laboratorio, sino fuera. Y claro, compartirlo al mundo se me hace un regalo tuyo, de tus estudiantes, de la UNAM, de México, para quien requiera replicar lo que ustedes ya trabajaron, ¿no? Me encanta. Y gracias, Gustavo, gracias por el tour. Gracias No, por gracias a ti. enseñármelo en vivo. No sé si quieras decir algo más. Mira, solamente tal vez una reflexión. Eh, Últimamente, ¿no? En los últimos tiempos, de sentido que por ahí la ciencia en México no ha estado siendo valorada en todo lo que se debería, ¿sí? Eh, y eso a pesar de que vivimos en un mundo que está siendo completamente gobernado y que está evolucionando basado en tecnología y en ciencia aplicada y en ciencia básica, porque son todas importantes. Yo creo que en una forma un poco triste, ¿sí? Pero esta situación completamente inesperada, este Black Swan que nos ha caído acá en todo el mundo, pues sirve un poco para destacar la importancia de instituciones como la UNAM,
que son reservatorios de ciencia y tecnología en el país, y la importancia de que se invierta realmente para formar jóvenes, para mantener esos recursos humanos y para generar infraestructuras en ciencia y tecnología que pueden estar ahí disponibles. Hay muchas veces que cuando se habla de ciencia y de tecnología, no es fácil ver la conexión directa entre lo que se está haciendo en ciencia y lo que ayuda directamente al bienestar de la sociedad. Pues esto lo demuestra. O sea, una vez que uno crea esas capacidades, pues esas capacidades se reconvierten para lo que sea. No solo está pasando acá en México, está pasando en todo el mundo. ¿Sí? Está demostrando que la ciencia, pues es una actividad fundamental de la sociedad. ¿Sí? No, no, Es sin como el duda. arte, es como la literatura, como todo. Es una actividad más y es sumamente importante. Es uno de esos ladrillos que te mantiene el edificio social en pie. 100%. Incluso yo creo que la pandemia lo que ha hecho es catalizar el vínculo, la conexión, la relación entre la sociedad y la ciencia. Yo pienso que esta pandemia va a transformar, y espero para bien, esa relación, porque el ciudadano se ha dado cuenta que de pronto no nada más necesita la tecnología y que la tablet funciona, sino ir más allá, porque entender los riesgos que tiene uno al salir requieren un conocimiento de mucho más profundo de qué es este virus, cómo se propaga, cómo se previene el contagio, y eso requiere un involucramiento del ciudadano que va mucho más allá de solamente ser consumidor de la tecnología. Entonces yo pienso que la relación entre la ciencia y la sociedad debe cambiar, está cambiando y la pandemia lo va a catalizar. Obviamente tener a un físico nuclear trabajando en esto, pues me parece fantástico y me parece que la sociedad mexicana va a estar muy agradecida con la contribución. Claro que es muy importante tener el satélite en el espacio, poder hacer las mediciones que se están haciendo, todo es importante, pero esto es urgente. Y pues muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu lab. Gracias por tu trabajo, tu compromiso y pues seguimos en contacto. Gracias, un placer. Pues Hasta el luego. doctor Gustavo Medina Tanco, desde el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, hasta luego.